hermanos, que el Señor les bendiga. En este día estoy muy contenta de comunicarme con ustedes. Espero que se encuentren bien. Vamos rapidito a estar compartiéndoles el resumen de la lección número 8 correspondiente al 19 de abril. Así que vaya buscando su expositor. Y para aquellos que no tienen el expositor, busquen su Biblia en el libro de Esther, en el capítulo 7, versículos del 1 al 10. Esther 7, del 1 al 10. Así que vamos a orar en esta hora. Padre, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre Celestial, en esta hora, Señor, que tu palabra, Señor, quede atesorada en nuestros corazones y que a través de tu palabra, Señor, podamos acercarnos más a ti, que nuestra fe, Señor amado, pueda aumentar y ser fortalecida, Señor, y que podamos, Señor, reconocer que tú eres nuestro Dios y entender que tus planes son planes de bien para nosotros y que siempre, Señor, vas a actuar, Señor, a favor de tu iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. El tema general, la justicia y los profetas. Tema de la unidad, Dios promete un reino justo. El título de la lección, la justicia prevalecerá. Texto áureo. Entonces la reina Esther respondió: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si place al rey que se me conceda la vida, esa es mi petición, y la vida de mi pueblo, ese es mi deseo. Esto lo encontramos en el libro de Esther, capítulo 7, versículo 3. Los objetivos de la clase son presentar la historia de Esther como un triunfo en la justicia y que el Dios bíblico usa mujeres para llevar a efecto su plan redentor. Reconocer que la traición al final no ganará. Comprometerse a actuar con justicia en cada situación con la seguridad de que el bien triunfa sobre el mal. Amén. Vamos a ver quiénes son los personajes envueltos en esta historia de hoy. Tenemos a Esther, joven de ascendencia hebrea, nacida en el imperio persa. Por ser huérfana se crió en el hogar de su primo Mardoqueo, quien fue, aparte de su primo, su padre adoptivo. Su nombre persa era Esther y significa mujer brillante o la mujer estrella. También tenía un nombre hebreo que era Adasa, y Adasa para los judíos significaba paz y gratitud. Mardoqueo. Mardoqueo fue un exiliado judío descendiente de la tribu de Benjamín y venía del linaje del rey Saúl. Mardoqueo crió, como dijimos, ¿verdad?, en la descripción de Esther, crió a su prima Esther cuando ella quedó huérfana. El rey Asuero fue el quinto gran rey del imperio persa, conocido como rey Jerjes. Reinó desde la India hasta Etiopía durante el periodo de 486 a 465 a.C. Amán fue un descendiente de los amalecitas, y los amalecitas históricamente eran grandes enemigos del pueblo de Israel. Amán fue nombrado por el rey Asuero como su primer ministro y el segundo en mando en todo el reino. Y por último, pero no menos importante, al contrario, el más importante de todos, Dios, que aunque curiosamente su nombre no aparece escrito en ninguno de los versículos del libro de Esther, ni del principio al final, sin embargo vemos su poderosa mano obrando a favor del pueblo en cada versículo de este hermoso libro de Esther. El libro de Esther no se le atribuye a ningún autor. Aparece como un libro anónimo. Sin embargo, los eruditos piensan que pudo haber sido escrito por un judío conocedor de las costumbres y las leyes de los persas. Así que piensan que pudo haber sido escrito por Esdras o
por el mismo Mardoqueo. Así que habiendo dicho esto, hay unos acontecimientos previos a la lectura de la lección que es importante que conozcamos para poder tener una idea clara de qué era lo que estaba aconteciendo en la clase de hoy. Así que antes de entrar a la lectura de la lección, vamos a ver cuáles eran estos acontecimientos. En primer lugar, lo vamos a ver en el primer capítulo del libro de Esther. Vemos la destitución de la reina Vasti. La reina Vasti, esposa del rey Asuero, fue destituida porque el rey Asuero hizo un banquete en el cual invitó a la gente más importante, a los hombres y embajadores más importantes del reino, y después de estar bebiendo vino y mostrándole él todas sus riquezas y todas las cosas que él poseía, se le ocurrió llamar a la reina Vasti para también presumir de su belleza delante de todos aquellos invitados, cosa que disgustó a la reina y no quiso ir. Simplemente la reina no se presentó, lo que provocó que el rey la destituyera como reina, quedando el imperio Persia sin reina. Así que esto provoca que más adelante se busquen de todas las doncellas vírgenes de buena apariencia que había en el reino, ¿verdad? Y se lleven hasta el palacio real en Susa para que allí, luego de pasar por un proceso, ¿verdad? Es como un concurso de belleza. Luego de pasar por un proceso, eran presentadas al rey y el rey iba a seleccionar entre todas quién sería la sustituta de la reina Vasti, quedando como reina del imperio Esther, la joven hebrea huérfana que fue criada por Mardoqueo. Esa fue la que quedó, ¿verdad?, como la sustituta de la reina Vasti. Fue coronada. Qué cosa más grande tiene el Señor. Qué probabilidad tenía Esther, siendo que no era, que era una judía y luego era huérfana y no, tantas cosas, ¿verdad?, que habían en su contra, pero a Dios le plació, y cuando Dios decide las cosas, Dios hace como Él quiere. Así que Esther fue la nueva reina del imperio. Mardoqueo, que dijimos que era el primo de Esther quien la crió. Mardoqueo en un momento dado escuchó sobre un complot de 2 siervos del rey, 2 eunucos que estaban al servicio del rey, que habían conspirado para matarle, y Mardoqueo le hizo llegar la noticia a Esther, la reina, y Esther delató la situación ante el rey a nombre de Mardoqueo. Se hicieron las investigaciones necesarias y resultó que en efecto sí estaban planificando matar al rey, por lo que estos 2 eunucos traidores fueron colgados en una horca. Y esto quedó escrito en el libro de las memorias del rey Asuero. Nombran a Amán, el rey Asuero nombra a Amán como el primer ministro, el más importante y de más poder en el reino luego del rey, ¿verdad? Y se exigió que todos honraran a Amán, y cuando Amán pasaba por la puerta del palacio, todos tenían que inclinarse, todos tenían que arrodillarse, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se inclinaba ante Amán, porque él decía que él es judío y él adora solamente a Dios. Así que no se arrodillaba ante Amán, y esto provocaba la ira de Amán, de tal forma que creció un odio en el corazón de Amán que lo llevó a planificar el exterminio de los judíos, al enterarse que Mardoqueo era un judío. El exterminio de los judíos para con ¿verdad?, fin también poder exterminar a Mardoqueo. Así que vamos a ver luego cómo en una ocasión el rey tenía insomnio y al no poder conciliar el sueño mandó a buscar el libro de las memorias
Y allí comenzaron a leerle al rey, y entre las lecturas, a que no saben que le leyeron. Sí, eso mismo. El relato de cuando Mardoqueo lo libró, le salvó la vida, librándolo, ¿verdad?, de el plan malvado que habían conspirado en su contra para matarlo. Así que cuando el rey escuchó eso, pensó: ¿qué han hecho con este hombre? ¿Se le ha retribuido de alguna forma? Le dijeron: nada se ha hecho con él. Así que al otro día tempranito, el rey Asuero mandó a llamar a Amán, el enemigo de Mardoqueo. Lo mandó a llamar y le dice: Amán, ¿qué tú harías a alguien a quien tú quisieras honrar? Y Amán se puso contento pensando que era él a quien querían honrar. Así que, como decimos nosotros, se tiró para atrás a pedir: pues yo le haría esto, yo le pondría las ropas reales, yo lo pasearía en el caballo real por la ciudad, lo expondría, que todo el mundo lo viera, que se inclinaran a él. Yo le haría cuántas cosas, lea eso, que eso está bien bonito. Los primeros libros, de los primeros capítulos. Entonces, cuando el rey le dice: pues eso mismo, hazlo con Mardoqueo. Así que imagínense ustedes, Dios dice en su palabra que pondrá a nuestros enemigos como estrado de nuestros pies, y lo vimos ahí. Así que Amán tuvo que honrar a Mardoqueo. Bueno, luego de esto, ¿qué sucede? Sucede que Amán se presentó donde el rey Asuero y le dijo: Majestad, en su reino vive gente de otra raza. Se los encuentra uno por todos lados, tienen leyes diferentes y no obedecen las órdenes de su majestad. No es conveniente dejarlos vivir por el reino. Si su majestad le parece bien y ordena que sean destruidos, yo daré 330,000 kilos de plata a los administradores del tesoro del reino. El rey se quitó de su mano el anillo con el sello real y se lo dio a Amán, el enemigo de los judíos, y le dijo: puedes quedarte con tu dinero, ya con esa gente lo que te parezca. Fíjense que ni siquiera preguntó qué gente es esa, de dónde vienen, de qué pueblo son, nada preguntó. Bueno, la cosa es que le dio, como decimos nosotros, luz verde a Amán para que los destruyera. Bien, se mandaron notificaciones a todas las provincias del reino diciendo la fecha específica en que habrían de ser destruidos los judíos. En el 13º día del mes de Adar iban a ser destruidos los judíos. Cuando Mardoqueo y los judíos vieron eso, pues entraron en tristeza, ¿verdad?, en desesperación, en angustia. Y Mardoqueo le comunicó a Esther lo que estaba aconteciendo. Esther no se había enterado de ese decreto. Ella no se había enterado. Cuando se enteró, se puso muy triste. Y Mardoqueo le dijo: no pienses que por estar tú en el palacio, tú te vas a librar de ese exterminio. Tú también eres judía. Así que, cosa que ella nunca había olvidado, porque Esther era muy fiel y muy leal a sus orígenes y a su pueblo. Ahora, Esther estaba en una situación bien difícil, porque Esther sabía cuál era su responsabilidad ante Dios y ante su pueblo. Ella era la que tenía que interceder. Por eso a Mardoqueo, le dijo: para este tiempo te ha puesto Dios donde te ha puesto. Este es el tiempo el que el Señor ha escogido para ti. ¿Por qué? Porque hay un propósito especial. Y Esther así lo entendía. Sin embargo, Esther estaba entre la espada y la pared, porque no podía presentarse ante el rey sin ser llamada, porque eso le podía costar la vida. Sin embargo, Esther le dijo a Mardoqueo: reúne a los judíos en Susa y ayunen. Vamos a hacer 3 días de ayuno. Mientras tanto, yo también ayunaré aquí en el palacio.
mis siervos y yo estaremos ayunando y ustedes estarán ayunando allá. Fíjense, la solución a los problemas está en la oración y el ayuno. Sí, amados hermanos, cuando nosotros nos humillamos, el ayuno es humillarnos delante de la presencia del Señor. El Señor se encarga y el Señor interviene poderosamente a favor de su pueblo. Así que Esther estuvo 3 días de ayuno y Esther dijo, al cabo de los 3 días me presentaré delante del rey y si perezco, que perezca. Fíjense que esta es la famosa frase, ¿verdad? De Esther, si perezco, que perezca. Y vamos a ver qué aconteció aquí en el capítulo 5 del libro de Esther. En el capítulo 5, el versículo 1, dice, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real, luego de ayunar. Y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. El extender el cetro lo que significaba era que le concedía la audiencia y por lo tanto le perdonaba la vida. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Gloria a Dios. Y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y entonces, ahora sí que vamos a entrar a la lectura de la clase que se encuentra en el capítulo 7, de los versos 1 al 10, y vamos a considerar la versión de Reina Valera. Dice, fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgado. Entonces la reina Esther respondió, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si place al rey que se me conceda la vida, esa es mi petición, y la vida de mi pueblo, ese es mi deseo. Pues yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser exterminados, para ser muertos y aniquilados. Si hubiéramos sido vendidos como siervos y siervas, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. El rey Asuero preguntó a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer semejante cosa? Y yo, esta es una opinión mía, yo me imagino que Amán, que estaba allí, tendría el corazón como una batería de rockero. Esa es mi opinión. Vamos a seguir. Dice, Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Se turbó Amán entonces delante del rey y de la reina. Imagínense. El rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio. Pero Amán se quedó para suplicarle a la reina Esther por su vida, pues vio el mal que se le venía encima de parte del rey. Cuando el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, Amán se había dejado caer sobre el lecho en que estaba Esther para implorarle, para suplicarle por su vida. En la otra versión dice que se había arrodillado a los pies de Esther.
Bueno, cuando el rey lo vio, exclamó: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esas palabras, le cubrieron el rostro a Amán, y Harbona, uno de los eunucos que servían al rey, dijo: en la casa de Amán está la horca. Oh sí, porque Amán había preparado una horca para Mardoqueo. Y ahora Harbona, bien oportunamente, le dice al rey: en la casa de Amán está la horca que Amán hizo preparar para Mardoqueo, el que habló bien del rey, el que libró al rey de la muerte cuando delató a aquel complot para matarlo. Amán hizo una horca para Mardoqueo, y dijo el rey: colgadlo en ella. Quiere decir que Amán fue colgado en la propia horca que él mandó hacer para Mardoqueo. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Ahora bien, hasta aquí es la lectura de la clase, pero vamos a ver que esto no termina aquí. Dice la palabra del Señor que todo lo que había sido de Amán le fue concedido a Mardoqueo. La casa de Amán, incluso la posición de confianza en el palacio del rey le fue concedida a Mardoqueo. Sin embargo, todavía quedaba un asunto pendiente que causaba mucha angustia tanto en Mardoqueo como en la reina Esther, y es que el decreto sobre el exterminio de los judíos estaba todavía en vigor. Por lo que Esther implora nuevamente al rey y le dice: por favor, rey, si he hallado gracia en tus ojos, revoca ese decreto para que mi pueblo no sea exterminado. Y el rey le dice: no puedo hacerlo, puesto que ya ese decreto salió con el sello del rey, por lo tanto no puedo dar para atrás ni revocar lo que ya está escrito. Sin embargo, gloria al nombre del Señor. Vamos a ver lo que dice en Esther 8:11, cómo se resolvió ese problema, porque cuando uno lee hasta ahí uno dice: ay, este problema no tiene solución porque el rey no puede darle para atrás, ¿verdad?, a esa ley. Sin embargo, vamos a buscar rapidito aquí Esther. Cerré la Biblia. Ok, Esther 8:11. Vamos a ver cómo se resolvió esto. Vamos a empezar desde el versículo, desde el 10. Desde el 10. Dice: y escribió en nombre del rey, estamos hablando de Mardoqueo, y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales. El rey le dio una facultad a Mardoqueo de que enviara cartas a todos los judíos anunciándoles lo siguiente: que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. No es lo mismo que haya un decreto en el que tú vas a ser exterminado, tú tienes que quedarte así, dejar que te maten. Ahora, él le da la autoridad y la facultad de que ellos se defiendan, de que ellos peleen por sus vidas, y que ese día que había sido seleccionado para exterminarlos, ellos estuvieran preparados para defenderse.
Y el pueblo de Israel, que sabía que tenían un Dios poderoso, que en ocasiones anteriores había peleado sus batallas, estaban confiados en que la poderosa mano de Dios los libraría, y efectivamente así fue, mis queridos hermanos. El pueblo judío tuvo la victoria. Dios le libró de aquellos enemigos sagaces y audaces que se habían levantado contra ellos, y Dios le dio la victoria al pueblo judío. Por lo tanto, ese día 13, 13º, ¿verdad?, del mes de Ab, ese día los judíos pelearon y vencieron, porque Dios peleó con ellos. Y fue ordenado que el día 14 se celebrara, 14 y 15 se celebrara entonces en toda la provincia y en todo el reino. Los judíos celebraban lo que se conocería como la fiesta del Purim. Era una fiesta en la que ellos compartirían con sus prójimos, con sus semejantes, de sus alimentos, lo que ellos tendrían, darían limosna, ayudarían al que necesitaba. Ellos iban a estar celebrando el día 14 y 15 la fiesta del Purim, en conmemoración de la forma poderosa en que Dios libró al pueblo de aquel exterminio, debido a la obediencia de una joven que no le importó arriesgar su propia vida y dijo: si perezco, que perezca. Así que, mis queridos hermanos, esta lección hermosa nos da a entender que no importa cuán difíciles estén las cosas, Dios siempre peleará por su pueblo y la justicia de Dios prevalece. Así que vamos rapidito a leer el resumen de la clase. Dice: el libro de Esther, más que una bella historia, es una historia del amor de Dios por su pueblo. Aún en su tiempo de exilio, Dios estaba con ellos. En el tiempo perfecto, Dios levanta a un hombre o a una mujer que sea suficientemente valiente hasta para entregar su propia vida a favor de su pueblo. En la vida cristiana nos enfrentaremos a personas que se oponen al mensaje, pero con Dios la victoria siempre es nuestra. Así que no temamos, hermanos, no temamos. Nuestra victoria está en nuestro Señor y nuestro Dios. Así que exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. La justicia de Dios siempre prevalece. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y hasta la próxima semana.